Dios les bendiga, hermanos y amigos. Me tocó la cuarta palabra dada por Cristo en la cruz del Calvario. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 46. A la letra dice la palabra de Dios así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oramos a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por esta bendición que nos das de exponer, Señor, el mensaje de tu palabra. Te rogamos nada más que tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí en este momento el Señor Jesucristo está en la cruz. Dice aquí el versículo que leíamos, era cerca de la hora novena, es decir, el Señor Jesucristo estuvo desde la hora tercera, 9 de la mañana para nosotros, hasta las 3 de la tarde, la hora novena de la hora judía. En este tiempo, hermanos, estaba llegando el Señor al final de su vida, un cuerpo ensangrentado de manos y pies, porque Él un día había dicho en su palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y efectivamente estaba cumpliendo esta palabra al estar ahí en la cruz. Y esta palabra, hermano, la estaba diciendo en el periodo en que esta tierra estaba en tinieblas, a partir de la 6ª hora hasta la 9ª. Además, hermanos, de estar viviendo esta situación, el Señor Jesucristo, este sufrimiento que es el costo de la salvación por las ovejas perdidas, o en otras palabras, la salvación del hombre perdido, hermanos, aquí tenemos algo más del quebrantamiento del Señor, y esto es el abandono del Padre, como dice el versículo que leíamos. Por primera vez en su existencia humana, el Señor, hermanos, sintió, hermanos, el abandono del Padre. Pero, ¿qué termina ahí esta situación en el Señor Jesucristo? No. Isaías 53, en el versículo número 10 y en la primera parte del versículo, Él agrega en su palabra: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. El Señor Jesucristo, hermanos, estaba sufriendo por la oveja perdida. Pero ahora, hermanos, el Padre Celestial no tan solo lo había abandonado, como Él dice en su palabra: ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Aquí, en este versículo de Isaías 53 que leímos, ahora el Padre está en contra de Él. Es decir, hermanos, dice aquí que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es decir, casi se veía como que, la acción del Padre como que estaba en contra de su Hijo. Esta situación, hermanos, ¿qué nos revela? Nos revela, hermanos, que el Señor estaba sustituyendo al pecador ahí en la cruz del Calvario. Y si Él está sustituyéndolo, hermanos, entonces el Padre lo que está viendo es al hombre pecador, a la oveja perdida, hermanos, aquel que se ha revelado delante de su presencia y no ha atendido al mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, era seguro, hermanos, que se cumpliera aquel mensaje que dio también Isaías 53, allá en el versículo 6, cuando dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, hermanos, el Señor estaba padeciendo lo que Él había prometido hacer para rescatar a la oveja perdida. Y ahora, hermanos, sabemos por qué el Padre tuvo que abandonar en aquel momento a su Hijo, porque no estaba viendo al Hijo, estaba viendo, hermanos, a los hombres pecadores que estaba salvando su Hijo
ahí en la cruz. Nos estaba viendo a nosotros, hermanos, que hemos sido las personas que nos hemos rebelado delante de Él y que hemos hecho pecado, porque Él jamás pecó, Él jamás se rebeló delante del Padre, siempre hizo la voluntad de su Padre cuando vino a esta tierra. Aún en los momentos últimos, la oración que hizo en Getsemaní, siempre le dijo al Padre: empero hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, esto es una de las cosas maravillosas que nosotros debemos de comprender, el amor de Jesucristo para nosotros. Este amor, hermanos, que no tuvo límites para alcanzar la salvación nuestra. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que nosotros ya recibimos esta bendición del Señor. Todas aquellas personas que en el futuro no hayan aceptado el mensaje de salvación del Señor, que no hayan aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para alcanzar la salvación, esta experiencia en la vida de Cristo, hermanos, nos dice que un día el Padre Celestial también sujetará a todas aquellas personas, hermanos, que no han aceptado este mensaje. Por lo tanto, hermanos, quiero leer con ustedes este versículo que dice la palabra de Dios ahí en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos y amigos, en esta hora yo les invito a que tomen en cuenta esta experiencia en la vida del Señor, en la cual Él se sujetó, hermanos, a la voluntad del Padre. Él entregó su vida, y al entregar esta vida, hermanos, fue para la salvación. Pero muchas veces, hermanos en la fe, tienden a abandonar al Señor y se retiran y no vuelven a juntarse en la iglesia. Yo le estoy invitando en esta hora para que se junte, para que se acerque nuevamente al camino de Dios. Y hay personas inconversas que han escuchado, amigos que han escuchado el mensaje, pero no se han decidido. Hoy es el día de esa oportunidad de salvación. Hay que aprovecharla, porque el día de mañana será tarde y tendremos el juicio de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.